Muy buen día. Bienvenidos a nuestra primera sesión de la materia de Sociología Educativa. Soy la licenciada Carmen Patricia González Vázquez y como siempre es un gusto acompañarlos en este proceso de enseñanza-aprendizaje, sobre todo, chicos, en todo lo relacionado a las cuestiones sociales y educativas, ¿verdad?, de nuestro entorno. Es importante dar a conocer la forma de trabajo, de qué manera están estructurados nuestros dos parciales, las actividades a realizar, el trabajar en las distintas plataformas, ¿verdad? Porque dentro de lo que es esta materia, este estudio de la sociedad humana y el comportamiento que se da en los contextos sociales, en esta primera unidad vamos a tener una aproximación, ¿sí?, dentro de lo que es toda la cuestión en la sociología. De qué manera se da el concepto de conocimiento, esta epistemología, ¿verdad?, dentro de lo que es el estudio del conocimiento y su clasificación en cuestión filosófica, ¿sí?, en cuestión de este conocimiento científico, cómo se siguen los pasos del método científico para realizar distintas investigaciones, de qué manera la observación, la experimentación, ¿sí?, toda la cuestión que se da para corroborar, ¿sí?, los resultados que se tienen establecidos al final de nuestras investigaciones bibliográficas, documentales, experimental en cuanto es el error, ¿verdad?, y realizar nuevamente la aplicación del método. ¿De qué manera se da la relación dentro de lo que es este conocimiento, ¿verdad?, a lo desconocidos, a indagar, a investigarlo, toda la cuestión referente, sobre todo, chicos, en la sociología de la educación, ¿verdad? Esta disciplina que utiliza los conceptos, los modelos, la teoría, la sociología para poder entender el proceso de la educación en su dimensión social. Vamos a ver desde diferentes perspectivas cómo se ha cultivado, los sociólogos que han tenido, ¿verdad?, ese interés creciente por la educación, los pedagogos que han pasado de recurrir casi exclusivamente, ¿verdad?, a este equilibrio que se da entre las cuestiones sociales, educativas, de qué manera se distingue como disciplina pedagógica con el objetivo, ¿sí?, de la educación social del hombre y la sociología educativa, que se va a caracterizar, claro, dentro de estas ciencias sociológicas, como también la sociología de la familia, la sociología del trabajo, la sociología de la religión, ¿sí?, que se ocupa de algunos aspectos concretos en cuestión de la social. ¿Sí? Esto no deja de ser lo que es la ciencia, ¿verdad?, que tiene como objeto de estudio, hablábamos, de este enfoque social de la educación y que pretende como objetivo principal, pues intervenir en este proceso, ¿verdad?, dentro de lo que es la didáctica, dentro de lo que es la sociología, pues tiene este carácter, ¿sí?, que tiene varios resultados y de acuerdo a los cambios, de acuerdo a las transformaciones. Recuerden que hemos comentado que somos unos individuos cambiantes, ¿verdad?, en una sociedad que está también cambiando, que está en ese proceso de evolución y como tal, pues se dan estos cambios y estas transformaciones, ¿verdad?, desde distintos enfoques y sobre todo, de qué manera se dan las críticas, de qué manera se dan estos estudios, la forma en que funcionan las sociedades contemporáneas, siguiendo como las primeras que acuñaron este título de sociología, ¿verdad?, esta ciencia como tal, a Durkheim, ¿sí?, que plantea que dentro de lo que es el autor también Ortega, ¿verdad?, que la sociología de la educación tiene dos objetivos mutuamente complementarios. La constitución histórica de los sistemas educativos, de cuya comprensión se desprenden las causas que lo originaron, los fines que cumplen y la forma en que funcionan estas sociedades, ¿verdad? Vamos a ir conociendo, vamos a ir dándonos cuenta de este análisis,
¿sí? Recuerden que siempre estamos aplicando la cuestión reflexiva, crítica y analítica de los temas a tratar y desarrollar dentro de nuestro módulo. Consta de 5 sesiones. Hoy iniciamos con nuestra primera sesión, ¿verdad? Dentro de los agentes activos, las relaciones sociales internas. Los objetivos es adquirir una visión de los temas relacionados con esta disciplina, facilitar el análisis en las distintas dimensiones, familiarizarlos a ustedes con los métodos sociológicos, ¿sí? Esa actitud crítica ante las influencias sociales de la educación, de qué manera podemos asegurar esta continuidad, esta capacitación profesional, esta manera de promovernos, ¿verdad?, en todo lo relativo a estos cambios que se dan socialmente, las problemáticas existentes, sobre todo en esta época de pandemia, de crisis, pues es un estudio que lleva un enfoque precisamente de la sociología, ¿verdad? Donde vamos a ir viendo de qué manera la ciencia, que es rigurosa, que es sistemática, que sigue unos pasos, ¿sí?, para poder estudiar, para poder conocer, ¿sí?, todo lo que engloba en cuestión de analizar, explicar, prever, actuar, su aplicación, las características de las que hablamos, ¿verdad?, que es metódica, que es sistemática, que es especializada, que es analítica desde diversos puntos, pues vamos a estar viendo estas cuestiones, ¿verdad?, los métodos que conlleva y sobre todo, chicos, muy importante, de qué manera dentro de lo que estudia, ¿sí?, se da el papel que juega la educación en esta dimensión sociocultural, ¿sí?, y comprender la contribución del aprendizaje a la comunidad y viceversa, con el propósito de mejorar las conductas humanas. Es importante, ¿verdad?, que estas características desde los niños, los jóvenes, los adultos, interactuamos en estos entornos sociales, educativos, y que a la vez permite medir el impacto de ellos mismos en la sociedad en general. Dentro de la función social, ¿verdad?, resalta que pues se dirigen a 3 dimensiones fundamentales: preservar la cultura social, desarrollar la cultura social y promover la cultura social. Todo en el enfoque, ¿verdad?, dentro de lo que da la pauta de esta sociología. Importante la comprensión temática que se da dentro de esta primera unidad en cuestión de sociedad, en cuestión de comunidad, ¿verdad? Y vamos a ir realizando esta introducción en este primera sesión. Vamos a dar los reactivos a calificar, la forma en que el punto de vista como la sociología, esa práctica socialmente, ¿verdad?, estrecha y relacionada con la mayoría de las actividades sociales, es una introducción a esta asignatura, y que vamos a presentar, como hemos mencionado, las teorías, los conceptos básicos de la sociología y de las teorías específicas de la educación, dentro de lo que es el origen, dentro de lo que es el objeto de estudio, la cultura, la socialización, el poder, otras instituciones, las funciones de la escuela, las desigualdades, el rendimiento educativo y toda la cuestión que se da en reforma. Sí, vamos a estar trabajando semanalmente, vamos a dar inicio con nuestras preguntas, ¿verdad?, que nos dan la pauta para ir reflexionando. Primeramente, ¿qué es la sociología? ¿Qué es esta ciencia del estudio de la sociedad humana? ¿Qué estudia la sociología de la educación y qué método usa? ¿Sí? Vamos a estar trabajando dentro de esta cuestión para organizarnos, para analizar toda la cuestión de los cambios sociales, las sociedades tradicionales, modernas, posmodernas, la estratificación social, el tema central de la sociología que gira precisamente en torno al concepto de función, y su compilación deriva del hecho de la escuela, ¿verdad?, desempeña varias o a veces
distintas funciones a lo que se tiene conocido, ¿sí? De qué manera es la cuestión del trabajo, cómo se abordan brevemente el desarrollo y la crisis del estado, del bienestar y las principales cuestiones, ¿verdad? En estos cambios, cómo vamos a ir argumentando, de qué manera va a ser posible tener esta perspectiva sociológica de estos hechos sociales que son propiedades de algunos grupos, ¿verdad? Y que a veces no pueden ser explicadas por acciones, por sentimientos o por las características de personas individualmente. Varios sociólogos identifican las causas sociales, ¿verdad?, que produce un hecho en particular. Nos vamos a ir dando cuenta utilizando diferentes técnicas como es el árbol de problemas, de qué manera en medio viene la problemática señalada, en la parte de abajo que son las raíces, son las causas que provocan esa problemática, y en lo que son las ramas del árbol de problemas, pues va precisamente el impacto que tiene la problemática señalada y en la cual nos va a permitir identificar y dar posibles soluciones aplicando el método científico, ¿sí? Estos hechos sociales, cómo causan y ayudan a diferenciar a la sociología de otras disciplinas que estudian el comportamiento humano, de qué manera se relaciona con otras ciencias para poder comprender la complejidad que se da como individuo, ¿sí?, y como grupo social. Por ejemplo, ¿verdad?, podemos entender y comprender nuestras experiencias personales y debemos de entender nuestra sociedad desde diferentes enfoques, perspectivas. Por ejemplo, cuando se trata de conseguir un empleo después de graduarse, ¿por qué hay alumnos que de pronto no finalizan su formación académica? ¿Por qué se da la deserción escolar? Son temas, ¿verdad?, que vamos a venir abordando, sobre todo en esta relación de ciencia, sociología, sentido común, este estudio de la sociedad que utiliza el método científico, ¿verdad? Sobre todo, chicos, los datos pues son las bases de las teorías, la explicación formal de cómo dos o más fenómenos se relacionan entre sí, cómo las carentes de fundamento pueden revisarse, descartarse, ¿verdad?, y mencionar diferentes interrogantes sociológicas básicas. Sí, hablábamos que en el siglo XVIII, siglo XIX, pues se llevaron a cabo grandes cambios, como fue la sociedad, ¿verdad?, en cuestión de esta revolución industrial. ¿Cómo ocurren estos cambios que ayudaron al nacimiento de la sociología? Como fue la transformación filosófica, las transformaciones económicas, la diversidad de costumbres, de qué manera, ¿verdad?, de pronto se tomaban decisiones, cómo empiezan de acuerdo a las teorías, ¿verdad?, se dan a conocer pues diferentes cuestiones que son temas importantes de la sociología y la relación que se da con la educación como individuos y como grupos formando parte de la misma. Así que, chicos, damos inicio a nuestra primera sesión de la materia de sociología educativa. Estamos expectantes a este aprendizaje, ¿verdad?, al que estamos acostumbrados a partir de ciertas interrogantes que nos van a permitir ese aprendizaje significativo para estas generaciones de la actualidad y generaciones futuras que son promotoras de este cambio y esta transformación social de la que venimos hablando. Así que, chicos, continuamos en nuestras distintas plataformas anexando complementos, ¿sí?, y diferentes temáticas para una mejor comprensión de esta aproximación en la primera unidad de sociología educativa. Continuamos.